3. Grabando. ¿Qué tienes hambre? ¿Cómo están, jovencitos? ¿No? El día de hoy vamos a hacer un tema, ¿no? Final de la estructura, ¿no? Atómica, la parte extranuclear. También lo conoce como envoltura electrónica, los dos temas, ¿no? Números cuánticos, envoltura electrónica, en conjunto también le llaman envoltura electrónica, ¿sí? Nosotros, para poder entenderlo, lo hemos partido en dos, ¿sí? La conversión electrónica, ¿qué es? Es una distribución de los electrones, ¿no? A través de una regla conocido, ¿no? Como Aufbau. Aufbau significa construir o diseñar en alemán, ¿ok? Vamos a hacer una introducción, la regla de configuración que ustedes han aprendido también el año pasado, ¿no? Para los nuevos les voy a enseñar nuevamente a configurar, ¿ya? También hay configuración del kernel, o sea, con los gases nobles, y cómo es la evolución, ¿no? Que ha habido la configuración electrónica a través del tiempo, ¿ok? Y hacemos los problemitas y vamos a inaugurar, ¿no? Nuestra pantalla digital. ¿Estamos bien? ¿Sí? Introducción. La conversión electrónica de un átomo expresa la distribución de los electrones en torno al núcleo de diferentes estados energéticos, ¿no? Que son los niveles, subniveles y orbitales, ¿no? Que finalmente, ¿no? Vamos a llegar al último electrón, que eso determina los números cuánticos, ¿sí o no? Ya, para la conversión electrónica, el último electrón va a determinar posiblemente el famoso electrón diferenciador, que va a encontrarse en las propiedades cuando hagamos tabla periódica, ¿ok? Entonces, con eso defino la ubicación en la tabla y finalmente sé qué propiedades aproximadamente tiene. ¿Ok? Si esa es la idea, ¿no? A ver, tenemos acá la famosa regla de Moller, ¿no? Que es la regla del serrucho, también algunos lo llaman así, la regla de Serro. Pero lo hemos explicado para que su mejor entendimiento de esta regla, ¿no? Con la famosa regla de Cupido. ¿Se acuerdan o no de Cupido? Ajá, se acuerdan, muy bien. Y a los que no se acuerdan, ya, no hay ningún problema. Entonces, con esta tablita ustedes van a trabajar para configurar. Ya, los nuevos también que nunca han visto este tema, con esto van a hacerlo. Profe, ¿cómo vamos a hacer esta regla de Moller? Que es la regla, bueno, modificación de la regla de serrucho, De la serpiente, ella no. o de la serpiente, ¿no? Esta es la regla Esa aquí. vez, Yanina. Claro, Yanina está, pero no, va a ser química nuclear, que no va, chiquita. ¿Sí? Miren, esta acá es la famosa regla de Cupido que va desde arriba hacia abajo, ¿sí o no? Que va justamente a atravesar los corazoncitos, ¿no? De los electrones que tiene cada subnivel. Ajá. Bien, empezamos por arriba. 1 que S2, ¿ok? 1 S2, 2 S2, ¿sí? Termina la flechita, agarra otra flechita, ¿ve? 2P6, 3S2. ¿Está ahí? ¿Está ahí? ¿Sí? Profe, termina esa flechita, agarra otra flechita. 3P6, 4S2. Profe, termina eso, agarra otra flechita. Ahí está, ¿ve? 3D10, 4P6, 5S2. Profe, termina, agarra otra flechita. 4D10, 5P6, 6S2. Profe, agarra otra flechita cuando se acaba. Muy bien, 4P14, 5D10, 6P6, 7S2. Termina la flechita. 5P14, 6D10, 7P6. Hasta aquí nada más, ¿ya? Porque si acá si sumamos llega a 118 y justamente hay 118 elementos químicos. Y el resto también existen, pero físicamente, ¿ya? Quiere decir que hasta ahorita existen realmente hasta 7P6, que indica, si sumamos todos los electrones, los 118 elementos que existen. ¿Está bien? Entonces vamos a configurar electrónicamente, o sea, con los electrones, ¿sí? Y va a depender mucho del número atómico que tenga, ¿sí o no? ¿Sí? Porque esto acá puede ser 2, puede ser 1, ¿sí? El P6 puede ser P1, P2, P3, P4, P5, hasta P6, ¿no? ¿Sí? Va a depender cuánto sume, ¿no? Y cuánto te den el número atómico. D también máximo 10, pero puede ser del 1 al 10. Y F14 del 1 hasta el 14, ¿sí o no? Va a depender qué número atómico es para que sumados los electrones den ese número atómico. ¿Está bien? ¿Está claro? Ya. A ver, ese jovencito o jovencita que caramba tiene manía de pintar mi cosa, por favor, se abstiene, ¿ya? ¿Sí? A ver, creo que lo voy a cortar a todos. Ya, ahora sí. Totalmente. Ya. Ahora, tomen atención. Seguimos.
acá en la famosa regla de Hund, hay que saber, ¿no? Que la regla de Hund es una regla muy importante, ¿no? Para saber hacer la distribución orbital. Esa distribución orbital, ¿no? Se ve acá, ¿ven? Por ejemplo, cuando es P cuadrado, portería, el P, ¿qué cosa es? El P ese es su nivel que determina los tres orbitales, ¿sí o no? Porque acuérdate que S tiene un orbital, P tiene 3 orbitales, D tiene 5 orbitales y F tiene 7 orbitales. Números cuánticos, ¿no? Clase pasada. Muy bien. Entonces, como es P, tiene 3 orbitales. Está 1, 2, 3. Como acá he colocado 2, que significan los electrones, ya sería la forma como debemos colocar esos electrones, ¿no? Como son 2, hay que colocarlo debidamente. Esto acá, por ejemplo, está mal. Está mal, dice, este es incorrecto y este es correcto. ¿Por qué? Porque según la regla de Kuhn dice que hay que distribuir de forma alternada, no juntos. Como acá hay 2, coloco 2 de frente. No, no, no. Ese sería incorrecto. ¿Cuál sería lo correcto? Colocar los 3 orbitales que tiene P y como acá dice 2 electrones, colocar 1 y 2. 1 y 2. ¿Está bien? Esta sería la mejor distribución que debe tener bueno, su nivel P cuadrado. ¿Está bien? Pero si fuera P cubo, de esta forma no hay que colocarlo, ¿no? 2 y 1, no, no, no. Sería incorrecto. Coloco los 3 orbitales y coloco alternadamente los electrones. Como son 3, 1, 2, 3. Primero hacia arriba, ¿no? Sí. Ah, ya, profe. Acá dice 3. Hasta aquí nada más, profe. Se acabó, ¿no? P4, ¿cómo sería la forma correcta? Si no, coloco los 3 orbitales, porque es P, y coloco primero hacia arriba 1, 2, 3. ¿No? Profe, son 4. A falta 1. Otra vez regreso, pero coloco ahora hacia abajo. Y se acabó. Esta sería la forma correcta de colocar los orbitales. ¿Cómo se llama esta forma? Se llama, apunten, ¿eh? Diagrama orbital. Diagrama orbital. Le voy a dar tiempo de 2 minutos para que copien, ¿no? Esto acá P cuadrado, ponen la forma correcta, acá está P cubo, está acá y P cuarta, esto acá, ¿ya? ¿Qué vamos a poner acá? Diagrama orbital. Ya, porque si les pregunto en el examen, desarrolle usted diagrama orbital de un P4, ya saben hacerlo. Pero si fuera D, tendría 5 orbitales, ¿sí o no? 5 rayitas. Cada rayita es un orbital. Y las flechitas que son los electrones. ¿Ahí? 2 minutos para copiar. Sí, 2 minutos, jovencitos. Cualquier cosa me puede escribir, nada más. Entonces, continuando con ¿qué son electrones de valencia? Los electrones de valencia son aquellos situados en los orbitales atómicos más externos del átomo, ¿no? Se generan asociados al nivel principal de energía más alto del átomo. Ajá. Profe, no entiendo. Los electrones de valencia, en conclusión, son los electrones que se encuentran en el último nivel, en el nivel mayor. Por ejemplo, el azufre. Buscan en la tabla periódica cuánto vale su número atómico, vale 16 y configuro. Neón, que vale 10. ¿Cómo es esto que neón vale 10? A ver, vamos a regresar acá. Regresamos. Ah, mira, esta acá, hasta P6, vale 2 más 2, 4, más 6, 10. Ahí está, este es neón. Hasta 3P6 sería ¿qué? Argón. Apunten, ¿ah? Este es neón, Ne, argón. Este sería criptón, xenón y radón. Repito nuevamente. Hasta 2P6, que sería neón. 3P6, argón. 4P6, criptón, Kr. 5P6, xenón, Xe. Y 6P6,
¿6P6 qué sería? Muy bien, radón. Ahí está contestando bien, ¿no? Entonces, para no estar escribiendo todo, lo resumo, ¿no? 1S2, 2S2, hasta 2P6 vale 10. El neón vale 10. Hasta 3P6, ¿cuánto sería? A ver, 2, 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, más 6, 18. O sea, hasta 3P6 serían 18, que sería ron. ¿Ok? Por el 4P6, ¿cuál sería? A ver, 1S2, 2P6, 3P6, 4S2, 3, 4P6. ¿Cuál sería? Sumaría, acá 10, 12, 18, más 2, 20, más 10, 30, más 6, 36. Ah, ya, profe. O sea, neón vale 10, su número atómico. Argón vale 18. Critón vale 36. Xenón vale 54. Y radón vale 86. Ahí repito nuevamente. Neón, ¿cuánto vale? Hasta aquí todo es neón. 10. Argón, 18. Critón, 36. Xenón, XC, ¿no? Xenón, XC, que sería 54. Y el famoso radón, 6P6, sería ¿qué? 86. ¿Está claro? Por eso acá, lo que yo he hecho en el ejemplo, para no escribir tanto, como azufre vale 16, apunten, azufre 16, entonces pongo neón que vale 10, ¿no? Que termina en 2P6. De 2P6 sigue 3S2. Ahí está, 10 más 2, 12. Para 16, ¿cuánto falta? Solamente me falta 4. ¿Ya? De 3S2 sigue 3P6. Pero si coloco 6 me paso, ¿sí o no? Solamente coloco 4 para que sume ¿cuánto? 16. Neón 10 más 2, 12, más 4, 16 es el número atómico del azufre, ¿no? ¿Cuántos electrones de valencia tiene? ¿Por qué tiene 6, profe? A ver, este sería el nivel máximo, ¿no? El nivel 3, que hay 2 veces. En este nivel 3 hay 2 electrones y en este nivel 3 hay 4 electrones. 2 más 4, ¿cuánto es? 6 electrones de valencia. ¿Estamos? ¿Sí? En cambio, acá en el cesio, ¿no? Que vale 55, ya apunten, ¿eh? Cesio 55 en su cuadernito, cesio 55 es su número atómico. Allá, el gran nombre más cercano sería xenón, que vale 54, ¿no? Eso dije, ¿no? Que termina en 5P6, ¿no? Xenón, pongo acá, que vale 54. Entonces, a 55, que es el cesio, falta uno, ¿no? Pero el xenón que termina, a ver, regresamos acá, en 5P6, hasta aquí es xenón. ¿Qué sigue? 6S2, ¿sí o no? Pero yo solamente quiero uno. Ah, pongo 6S1 entonces. ¿Ok? Allá, por eso acá coloqué, ¿no? Xenón, que es 54, y P6S1. Porque 54 más 1 es 55, lo que vale el número atómico del cesio. ¿Cuántos electrones de valencia hay? El nivel mayor de 6, solamente observo que solamente hay un electrón de valencia. ¿Está claro? Jovencito, ¿pueden tomar nota de esto acá? ¿No? ¿Sencillo o no? Y no, casos muy especiales, como el caso Antizarro, ¿no? ¿Eso cuándo ocurre? Eso ocurre solamente cuando termina en D4 o termina en D9. Vamos al caso del cromo, que termina en D4. ¿Ve? ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, la configuración que tiene el cromo 24, ¿no? Si tú configuras, claramente va a salir así. Vamos a hacer nuestra pantalla táctil, ¿ya? Un ratito, a ver. Vamos a dejar de compartir un ratito nada más, moment please, y vamos a hacerlo para explicarlo mejor. Ya, ahí está mi pantalla. Vamos a hablar de quién? Del famoso cromo 24, ¿no? Cromo CR, ¿no? Ahí está, disculpen. Ahí está, CR. ¿Que vale cuánto es su número atómico? ¿El Z cuánto vale? El Z vale 24. Así dice el problema. Ya. Como vale 24, ¿qué hacemos? Vamos a configurar hasta 24. Pueden hacerlo con el kernel o sin el kernel, ¿sí o no? Ya, profe, con el kernel, y ya. Si Z es igual a 24, su número atómico, ¿cómo configura, profe? A ver, vamos a ver. Vamos a ver, mira acá, igual. Empezamos con 1S, ¿qué? 1S2. ¿Ya? ¿Sí? Puedo hacer con espacio, ¿ya? ¿Sí? Este 2 es exponente, ¿ya? ¿Sí? Como no puedo colocar todavía el exponente acá, ¿sí? 1S2. ¿Qué sigue? 2S2. Ya está. Después de 2S2, ¿qué sigue? Muy bien, ahí está contestando 2P6. Chévere, ahí está 2P6. Luego que sigue 3S2, profe, ahí está.
Acá, vamos a sumar. 2 más 2, 4. Más 6, 10. Más 2, 12. ¿Todavía falta, sí o no? Pues falta un montón, profe. Ahí vamos a seguir. De 3 y 6, ¿qué sigue? 3P6. Acá 12, ¿no? Más 6, 18. Profe, todavía sigue. 3P6, ¿qué sigue? 4S2. Profe, ¿cómo sale esto? De tu configuración electrónica, pues, lo que estamos viendo. Claro, ¿no? Ya, guíate de eso, de tu PPT. A ver, con eso van a trabajar ustedes. Suerte, ¿sí o no? ¿Sí? 4S2. Luego viene 3D. A ver, un ratito, con calma. Súmame. Acá, 2 más 2, 4. Más 6, 10. Más 2, 12. Más 6, 18. Más 2, 20. ¿Cuánto me falta para 24? Profe, me falta 4. Oh, ya. Yeah. Acá suma 24, ¿sí o no? Ya, profe. Otra forma de hacer, profe, ¿cómo será? Bueno, simplemente, en vez de colocar todo esto, ¿qué hago? Todo esto acá hasta 3P6 es conocido ese kernel, ese gran noble. ¿Cómo se llama? Muy bien. Se llama argón. Argón 18. Hasta acá. Y luego es que sigue. 4S2. También pueden hacer así, ¿eh? No hay problema. Cualquiera de los. Yo no me hago problemas. Y luego viene 3D4. ¿Ahí? Igual, ¿no? Pero ¿qué dice la teoría? ¿Qué dice la teoría? La teoría bien claro dice, ¿no? Que si termina en D4, hay que ser antizarros. Así es el problema. Antizarros. ¿Ya? Pero ¿qué es el antizarros? Que va a saltar un electrón del nivel externo. Otra vez regresamos con el tema anterior, profe. ¿Qué es el nivel externo? El nivel mayor. Este es el nivel 4 y el nivel 3. ¿Cuál es mayor? El nivel 4. ¿Cuántos electrones acá hay? 2. Ese es el nivel externo. Va a saltar un electrón del nivel externo hasta 3D4 y se convierte en 3D5. Y esto queda en un electrón. O sea, quiere decir que esta configuración no existe. Porque hay una anomalía, ¿sí o no? Entonces, ¿cuál sería entonces la verdadera configuración? Lo que voy a escribir. Ah, ya, profe. Ahí voy a poner argón. Hasta ahí todo chévere, no hay problema. Y después pongo 4S, ¿cuánto? 1 nada más, porque un electrón saltó hacia el otro lado. Y el otro es 3D, 5. Se acabó el problema. Ahí está. Esta sería la verdadera configuración, jovencitos, ¿no? Y vamos a poner acá. Ahí está. ¿Ahí? Y con esta configuración se hace. Pueden tomar nota, ¿no? De este ejemplito, ya didáctico. Ahí pongo configuración especial antizarros. Ahí tienes el ejemplo. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo ok? Ya. ¿Hay otro ejemplo, profe, de antizarros? Claro. Vamos a poner acá ejemplo 1, ¿ya? Ejemplo 1. Acá vamos a poner ejemplo 2. El ejemplo, acá no me he escrito mal. Vamos a poner ejemplo 2. Vamos a hacer un ejemplo con que termine en D9. También es antizarros, ¿ah? Hay dos casos, cuando termina en D4 y el otro cuando termina en D9. Vamos a hablar de la plata. El símbolo de la suegra, ¿sí o no? ¡Ah! ¡Qué bueno! El símbolo de la suegra. Se acordó de este muchacho, nada que hacer. ¿Sí? Z igual a ¿cuánto? 47. ¿Ya? Ya, yo el dato le voy a dar, ¿ya? Siempre le voy a dar este dato, ¿ya? Z47. Ya, vamos a... Ahora, profe, voy a configurar, ¿ah? Vamos a hacerlo más rápido con el kernel, ¿no? Porque si no se demora, ¿no? ¿Sí? O sea, con la simplificación, con los gases nobles. ¿Ya? Claro, lo vamos a hacer.
Chévere, chévere. ¿Ya puedo hacerlo? ¿Ya termino de copiar? Adriana, ¿ya copiaste todavía? ¿Ya copiaste? Ya. Voy a revisar su cuaderno, ¿sabes? Por si acaso. Ya, a ver, vamos a ver. ¿Cuál sería el gas noble más cercano a 47? No voy a colocar neón, pero neón es 10. Argón tampoco, porque argón es 18. El que sigue es criptón, que vale 36, está cerca. ¿Sí o no? Y xenón vale 54. Uy, ya se pasó. Debe ser criptón. Criptón. Acá voy a poner KR. Ya, ya está criptón. ¿Está ahí? Criptón vale 36 y termina en 4P6. ¿Está ahí? Ahí lo tienen, ¿no? Apuntado. Chévere, profe, si lo tenemos apuntado, profesor, ¿no? Seguimos entonces, profe, seguimos. Entonces, vamos a seguir configurando, ya, vamos a seguir configurando. Después de 4PC, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? Sigue 5S, muy bien, 5S ¿qué? 5S2. Ya, ahí sería 36 más 2, 38. Luego sigue 4D, ¿no? Revisen su configuración, ¿eh? ¿Sí? 4D. Si coloco 10, 38 más 10, 48. Me pasé. A 47, ¿cuánto solamente falta? 9, profe. Ah, ya. ¿Se acabó, sí o no? Profe, sería 4D9. ¿Cómo termina en D9? Otra vez, ¿qué hago? Profe, me persino. No. Otra vez, ¿qué dices? Es antiserrucho. Antizarros. Antizarros. ¿No? ¿Sí? Decís antizarro, profe, ¿qué es lo que hago? Voy a modificar, ¿sí o no? ¿Cómo modifico, profe? A ver, application. A ver, vamos a ver. Coloco criptón, que es lo mismo, ¿no? Criptón. Acá criptón. KR. ¿Sí? Y acá lo que va a suceder es que va a saltar un electrón, ¿no? ¿De dónde? De acá el nivel mayor. 4 o 5. El 5. Este nivel mayor es el nivel externo, ¿no? O capa externa también. Salta un electrón y acá se queda en 5S1 y acá se convierte en 4D10. Y se acabó el problema. Lo que sería 5S1 y 4D10. Y se acabó. ¿Y este qué sería, profe? ¿Qué sería entonces? ¿Qué sería? Sería justamente, ¿no? La verdadera configuración. Y con eso se trabaja. ¿Está claro? Entonces ya tienes un caso cuando termina en D4 y cuando termina en D, ya sabes lo que tienes que hacer. En los demás casos, normal. Así como se configura. ¿Está ahí? Ahora si pueden tomar notas, jovencitos, de estos dos ejemplos didácticos, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Muy bien. ¿Alguna pregunta? Alexander, ¿alguna pregunta? Alexander Acosta. No, profe, todo está bien. ¿Está claro o no? Obvio. Ahí está, recontra claro, más claro que el agua no puede ser. ¿Qué me dice mi amiga Ana Lucía? Ana Lucía Rivera, Atúncar. Ana Lucía. ¿Ya acabó? No, todavía falta. Sí, ¿Cuánto? todavía no he hecho todavía los problemas, porque tienen que hacer los problemitas. Ya te Allá. expliqué acá la cronología química, ¿no? Cómo avanzó desde el año 1913, antes de que entre la Primera Guerra Mundial, y acá me olvidé, después de la Segunda Guerra Mundial, 1946, y recibe el premio Nobel, ¿no? El más grande de todos, ¿no? Linus Pauling, ¿no? ¿Sí? Con la introducción de la electronegatividad, que está bajo el estudio de la Convención Electrónica. Eso valió que otros científicos que hemos visto nosotros también, o vamos a ver, ¿no? Para crear la tabla periódica actual. ¿Ok? Bien, estos son problemitas de otro nivel, ¿no? ¿Ya? Quiero que vean el vídeo. Miren el vídeo. ¿Ya? El vídeo que es un video de nivel. Con DirecTV tienes todo lo que necesitas para distraerte, informarte y entretenerte. Disfruta la mejor programación.
A ver, hay un videito bonito para que puedan hacerlo. Y ahora sí. ¿Ya lo ven? Sí, en vivo. Voy a ponerle un volumen normal para que puedan comprender. Muy buenas alumnos, aquí Breaking Bad una vez más para hablar de química, y en el vídeo de hoy vamos a hablar de las configuraciones electrónicas excepcionales, estas configuraciones que no siguen exactamente las reglas de Aufbau. Vamos a estudiar a fondo todos los átomos que tienen una configuración electrónica diferente, y para ello lo primero que voy a hacer es poneros aquí una tabla periódica y mostraros cuáles son estos elementos. Bien, como veis aquí tenemos la tabla periódica, esta es la que tenemos disponible en el canal para que la podáis descargar. Ahí arriba tenéis el vídeo en el cual os dejo el enlace a esta tabla periódica, es gratuita, y vamos a marcar sobre ella estos elementos que tienen una configuración electrónica especial. De entrada, todos los elementos van a estar dentro de este bloque, el bloque D y el bloque F, pero en concreto tampoco van a ser todos los que van a tener una configuración especial, sino que van a ser estos tres que tenemos aquí, estos que estamos encuadrando en este momento, y aparte en el bloque F también tenemos unos cuantos elementos que se salen de la norma, se considerarían excepciones, que son estos. Vamos a hacer un poco de zoom para que lo veáis mejor. Y ahora vamos a hablar más detalladamente de ellos. Bien, pues tal y como os digo, todos estos elementos que hay aquí tienen una configuración electrónica que no sería la normal. Vamos a escribir lo que cabría esperar del cromo, por ejemplo, según la regla de Aufbau. Para esto tenéis que saber generar configuraciones electrónicas, lo tenéis todo en etiquetas, ¿vale? Vamos a escribir la configuración electrónica del cromo, lo que nosotros esperaríamos que fuera. Muy bien, pues aquí en pizarra tenemos ya la configuración electrónica del cromo. Como veis es la configuración del argón, 4s2, 3d4. Eso es lo que cabría esperar. Sin embargo, a través de técnicas espectroscópicas, experimentalmente, se observa que no tiene esta configuración, sino que realmente es 4s1, 3d5, ¿vale? Entonces, como veis, este elemento no cumple del todo lo que diría la regla de Aufbau, y esto sucede con todos los demás, con todos los que hemos dicho desde un principio. Vale, pero ¿esto por qué sucede? ¿Cómo es que hay elementos en los que nosotros tenemos una configuración que no sería la esperada? Pues bien, vamos a explicarlo brevemente, porque esto se puede complicar mucho realmente, pero vamos a intentar hacerlo fácil, ¿vale? Como veis, en esta fila, en la del cromo y el cobre, nosotros tenemos orbitales 4s y orbitales 3d. Bien, ¿y qué pasa con estos orbitales? Pues en concreto los orbitales 4s, 3d, por otro lado los 5s y 4d, 6s, 4f, 5d, 7s, 5f y 6d, todos estos grupos de orbitales tienen una energía muy similar, es decir, los orbitales 4s van a tener una energía parecida a la que van a tener los orbitales 3d, que ya sabéis que son 5 orbitales. ¿Qué quiere decir esto? Que los electrones que tenemos en estos orbitales van a poder ir pasando tranquilamente de un lado a otro. Vamos a poder mover los electrones entre los orbitales si las condiciones lo requieren. Entonces va a haber situaciones en los distintos elementos en los cuales a lo mejor energéticamente les interesa más tener más electrones aquí, porque descendería un poco en energía, pero es lo justo para estar por debajo de este nivel. Así que en todos estos casos en los cuales tenemos distintas configuraciones de la norma, es por eso, es porque en estos orbitales se ha dado una configuración que hace que la estabilidad, aunque sea mínima, es lo suficiente como para estar por debajo. Y lo mismo pasa con los orbitales 5s4d, 6s4f5d. Aquí tenemos distintos orbitales que tienen una energía muy similar, y los electrones pues se pueden ir moviendo entre estos orbitales de modo que la energía sea mínima. Y como os podéis imaginar, la energía relativa entre estos orbitales va a depender de los electrones que hay adentro. Por lo tanto, habrá situaciones en las que meter un electrón valdrá la pena, pero meter dos no. Bien, entonces ahora que ya entendemos un poco por qué varían las configuraciones electrónicas, vamos a ver cómo saber cuáles son las configuraciones de cada uno de estos elementos.
Es decir, vamos a dar unas pistas, unos truquillos para saber calcular la configuración electrónica en las excepciones. Bien, primero vamos a centrarnos en los elementos del bloque F, que van a ser los más fáciles. Cuando, por ejemplo, la configuración electrónica del lantano tendría que ser 6S2, 4F1, realmente no es 4F1, sino que es 5D1. Y eso sucede con todos los elementos del grupo F que tenemos encuadrados, en el cual el primer electrón, en lugar de ser un electrón del grupo F, es un electrón de los orbitales D. Es decir, el primer electrón va a ser siempre D1 y el resto de los electrones ya irán entrando en orbitales F. Pero insisto, tan solo en los casos de las excepciones. Y en el torio tenemos un caso de excepción en el cual en lugar de tener D1 tiene D2. Es decir, el torio en lugar de ser 7S2, 5F2 sería 7S2, 6D2. Así que de esta manera ya tenemos cubierto lo que sería la configuración electrónica excepcional de estos elementos del grupo F. Y bien, ahora vamos a pasar pues al grupo D, ¿de acuerdo? A estos elementos metálicos que tenemos aquí en el medio, y de estos hay unos cuantos que podremos deducir a posteriori, que los vamos a marcar ahora en un cuadrado, que serían el cromo y el molibdeno, los podremos deducir, y por otro lado el cobre, la plata, el oro y el paladio también los vamos a poder deducir. Así que vamos a dar una regla para que podáis aprenderos cuáles serían las configuraciones de estos cuatro que sobran, el niobio, rutenio, rodio y platino, y luego vamos a dar pues una regla para poder calcular cuáles son las configuraciones electrónicas de los 6 que nos hemos dejado. Y esto es muy simple. En el caso del niobio, rutenio, rodio y platino, estos cuatro que hemos dicho, la situación va a ser la siguiente. Como os podéis imaginar, la configuración electrónica del niobio sería, en teoría, 5S2, 4D3. Eso sería lo normal. Sin embargo, igual que pasaba con los lantánidos y actínidos, aquí en lugar de ser 5S2 van a ser 5S1. Y lo mismo va a pasar con los otros tres. Es decir, en el caso del niobio, rutenio, rodio y platino, van a empezar por NS1, y ese otro electrón que tendría que ir en los orbitales S irá en los orbitales D. Por ejemplo, el niobio que hemos dicho, en lugar de ser 5S2, 4D3, sería 5S1, 4D4. Vale, pues hasta aquí los elementos que hemos visto son simplemente elementos que siguen una regla y que tendríamos que aprendernos que estos elementos empiezan por D1 en lugar de F1, este empieza por D2 y estos cuatro empiezan por S1. Hasta ahí eso habría que aprendérselo para poder deducir las configuraciones electrónicas correctas. Porque ya os digo que las configuraciones electrónicas correctas, como hemos visto al principio, son resultados experimentales y por lo tanto, aunque teóricamente se tuviera que deducir de una manera, los resultados experimentales muestran que son de otra. Así que aquí tenemos los resultados experimentales correctos. Sin embargo, en estos otros 6 elementos que nos faltan, cromo, molibdeno, cobre, plata, oro y paladio, es más fácil de deducir cuál es la configuración electrónica sin tener que aprenderse esto. Tiene una regla, tiene una explicación relativamente sencilla. Vamos a volver pues a la configuración electrónica del cromo, que es esta que hemos puesto aquí. La configuración electrónica del cromo que nosotros esperamos es 4S2, los orbitales 4s completos, y por otro lado los 5 orbitales d con 4 electrones, 1, 2, 3, 4. Recordad que se llenan siempre apuntando hacia el mismo lado y luego apuntando hacia el lado opuesto. Bien, pues las normas que nos justifican las configuraciones electrónicas de estos 6 elementos que nos faltan son básicamente que los orbitales tienen 3 posiciones de estabilidad. Pueden estar llenos, semillenos o vacíos. En cualquiera de estas 3 situaciones vamos a tener que nuestros elementos van a tener una situación extra de estabilidad. Es decir, hay situaciones excepcionales como estas 6 en las cuales el átomo puede estar más estable que en esta situación. ¿Cómo podría hacerse en el caso del cromo? Pues si en lugar de tener 4s2 cogiéramos este electrón y lo pusiéramos en este orbital, acabaríamos teniendo un orbital 4s1 con un electrón, y por otro lado tendríamos los 5 orbitales d, cada uno
también con un electrón. ¿Esto en qué deriva? En que hemos pasado de tener el cromo con un orbital lleno y otro que no tiene ninguna situación de estabilidad a unos orbitales que este está semilleno, por lo tanto es estable, y estos 5 también son semillenos y por lo tanto también son estables. Y si os fijáis ahora, en lugar de 4s2, 3d4, tenemos 4s1, 3d5, que es lo que habíamos puesto al principio como configuración electrónica correcta para el cromo. Es decir, en este caso, en el caso del cromo, del molibdeno, cobre, plata, paladio y oro, tenemos una justificación de la configuración electrónica excepcional siguiendo esta regla. Es decir, que aplicando esto y que tengamos los orbitales llenos, semillenos o vacíos, vamos a poder justificar estos 6. Vamos a hacer ahora, por ejemplo, el paladio. El paladio lo tenemos aquí, justo a la izquierda de la plata, y su configuración electrónica esperada sería la siguiente. La del criptón, 5s2, 4d8. Esto sería lo que nosotros calcularíamos siguiendo la regla de Aufbau. Bien, pero vamos a hacer lo que hemos hecho hace un momento para calcular cuál sería la configuración electrónica correcta, porque ya os digo que el paladio se puede deducir según esto que hemos explicado. Vamos a ver, 5s2, el 5s completo, y por otro lado los 5 orbitales d con 8 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vale, la regla esta nos dice que tenemos que tener orbitales llenos, semillenos o vacíos. Aquí tenemos un orbital lleno, así que este bien. Sin embargo, este orbital de aquí no está en ninguna de estas 3 situaciones. Pero, ¿qué pasaría si cogemos estos 2 electrones que tenemos en el orbital S, llevamos uno aquí y el otro aquí? Recuerdo que esto lo podemos hacer porque los orbitales 5s y 4d tienen una diferencia relativamente pequeña de energía, y el hacer este movimiento hará que estos orbitales bajen en energía por debajo de este orbital y por lo tanto el átomo se estabilizará, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo quedaría. El 5s vacío, porque ya no tiene electrones, y los 4d ahora van a tener 2 electrones más, es decir, que van a tener 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Bueno, ahora mismo tenemos un orbital s vacío, bien, y ahora tenemos 5 orbitales d llenos, también bien, ¿de acuerdo? Entonces, hemos llegado a una configuración electrónica en la cual vemos que el paladio realmente es la configuración electrónica del criptón, 5s0, que cuando no hay ningún electrón directamente no se pone, 4d10, 4d10. Y esta sería la configuración electrónica correcta del paladio. Sin embargo, tal y como hemos visto al principio, la del platino, que está justo debajo, en lugar de ser 4d0, es una excepción y sería S1d9. Y de esta manera, con estas reglas que hemos visto hoy, podemos deducir la configuración electrónica de cualquier elemento. Bien, y antes de terminar este vídeo, me gustaría daros una pincelada de cómo se calcularía la configuración electrónica de un metal de transición, de estos que tenemos aquí, pero en forma de catión. Es decir, si tenemos hierro, por ejemplo, pues cuál sería la configuración electrónica del hierro 2 positivo o del hierro 3 positivo. Bien, vamos a escribir pues la configuración electrónica del hierro neutro, atómico como tal. Hemos visto que no es una de las excepciones, así que vamos a escribir la configuración sin más. Bien, pues vamos a hacer ahora la configuración electrónica del hierro 2+. Fijaos que aunque hayamos llenado los electrones en este sentido, primero el 4s2 y luego el 3d6, el que tiene mayor número de n es el 4s2. El valor de n en este átomo es 4. Por lo tanto, el orbital S va a ser el orbital de mayor tamaño, el más accesible realmente, y a la hora de perder 2 electrones, los 2 primeros electrones que va a perder son estos de aquí, los del 4s. Por lo tanto, la configuración electrónica del hierro 2+ no va a ser quitar 2 electrones de aquí, sino quitar 2 electrones de aquí. Y la configuración final sería la configuración del argón 3d6. Esta sería la configuración electrónica del hierro 2+. Ahora vamos a ver qué pasaría con el hierro 3+, y pasa 3/4 de lo mismo realmente.
Tenemos que quitar 3 electrones. Los 2 primeros más accesibles son estos 2 y luego el siguiente más accesible sería uno de los 3D. Por lo tanto, quitaríamos 2 electrones de los orbitales s y uno de los 3D, quedándonos finalmente la configuración del argón 3D5. Y esto se cumple para todos los elementos del bloque D, porque fijaos que todos ellos tienen un valor de n en los orbitales s más grande que el que tienen en los orbitales D, porque este es n-1. Y cuando digo que esto se aplica a todos, es que exactamente lo mismo sucede con las configuraciones electrónicas excepcionales. Si nosotros tenemos un elemento que tiene un electrón en los orbitales s, ese va a ser el que se quite primero también. Así que yo creo que esto es todo ya en cuanto a las configuraciones electrónicas excepcionales. Espero que haya quedado claro cómo saber cuándo será una y cuándo será otra. Ya está. Ya, entonces han visto ustedes prácticamente, ¿no? Cuáles son las configuraciones especiales, que no solamente son las configuraciones anti-Zarros, ¿no? Como han visto también hay secciones especiales como el paladio, ¿no? ¿Sí? El paladio, por ejemplo, cuando se remoja con torio, ¿no? Se hace para blanquear el oro amarillo, ¿no? Y con eso se obtiene el famoso oro blanco, que le llaman, ¿no? ¿Sí? Es una forma muy interesante, ¿no? De observar por qué sucede eso, y gracias justamente a lo que nosotros hemos hablado siempre, ¿no? Que hay bastantes aplicaciones, no solamente en la joyería, sino otras aplicaciones también en la industria. Por ejemplo, un bisturí, ¿cómo se hace? ¿Qué tipo de acero se hace, ¿no? ¿Qué tipo de cirúrgica, ¿no? Para poder obtener lo que uno desea, ¿no? Bueno, esa es la magia de las excepciones, ¿no? No todos cumplen la regla, ¿no? Que te está haciendo el proceso o conocido como la regla del serrucho, la regla de la culebra, otro tipo de reglas habidas por haber. ¿Ya ahí? ¿Sí? Bueno, esa es la parte teórica. Prácticamente es todo lo que tienen que saber, ¿no? En teoría, ¿ya? Lo que sí hemos visto, todos tipos de... A ver, hemos visto esto acá. También hemos visto la regla de Zarro, los electrones de valencia, ¿sí? La configuración y el vídeo, ¿sí o no? Ahora vamos a hacer los problemas, ¿no? ¿Qué problema, profe? Los problemas de su libro. ¿Tiene su libro o no? No lo tiene. Dice, ¿cómo no lo van a tener? Ahí tienen su libro. A ver, a ver. ¿Lo tiene o no lo tiene? Ya, saquen su libro entonces, ¿no? Ahí me va a permitir hablar un ratito. Ya compartimos su material. Acá en su material, en su libro. Bueno, está todo lo que hemos explicado. Yo no tengo libro, profesor. Ya, hija, tiene que pedir ya el libro, ya está dispuesto, ya lo tiene el señor Moisés, ya tienen que ustedes... Profe, falta poco para que termine la clase. Sí, la clase lo tienen ustedes, el PPT lo voy a subir, ¿ya? Para que Ya, ustedes lo profe, muero de hambre, profe. Ya, profe. Ya, un ratito, todavía no terminamos, acabamos un evento, todavía falta, ¿sí? Vamos a hacer los problemas. Ya, ¿cómo calculo la famosa energía relativa? Ya vamos a aprender, mira ahí, ejercicio de aplicación. ¿Ahí ven? ¿Sí? ¿Ven los problemas o no? ¿Qué dice el problema? ¿Ven? Dar el número cuántico magnético desde que cae el último electrón de 4p4. Ya, ese es un número cuántico sencillo, ¿no? La 1. ¿Cómo hacemos, profe? A ver, sencillo lo vamos a hacer, ¿eh? Vamos a compartir. Se pide el número cuántico magnético cuando es 4p4. Ya, vamos a la pizarra. Mi pizarra electrónica, ahí está. Ahí está mi pizarrita, ¿no? El borrador voy a borrarlo ya. Ahí está. Ya está. Chévere. Te dice 4p4, dice, ¿no? Claro, 4p4. ¿Ya está ahí? Entonces, ¿cómo hago, profe, para hallar el valor magnético? Ah, ya, solamente esto me interesa, ¿no? El p. Entonces, por teoría, sabemos que p tiene 3 orbitales, ¿sí o no? Vamos a poner mejor acá abajito. ¿Ya? ¿Que vale cuánto? Que puede ser menos 1, ¿no? Puede ser 0, o puede ser más 1. ¿Está ahí? Porque P, ¿cuánto vale? P vale 1, ¿no? ¿Se acuerdan o no?
Hay algunos ni se acuerdan de que estoy hablando, profe. Ya, entonces voy a colocar, no, los orbitales acá arriba, acá, arriba. 1, ahí está. 2, y acá 3. Disculpen el pulso, ¿ya? Ya está. Ahí están mis 3 orbitales. ¿Está ahí? Voy a colocar los 4 electrones. Este sería el valor magnético que me está pidiendo. Puede ser -1, 0 más 1. ¿Quién determina eso? La cantidad de electrones. ¿Qué aplicamos? La regla de Hund, ¿no? Que voy a colocar en forma que alterna. Ya, profe. A ver. Vamos a colocar entonces lo siguiente. A ver, profe. Primero hacia arriba. Ahí, profe. A ver, vamos a ver. Hacia arriba. Ya, ahí vamos a colocar bonito. Disculpen la torpeza. Ahí está. Ya sé que voy a colocar 4, pero ya no es necesario colocarlo otra vez. Ahora sí. Vamos a colocar 1, 2, 3, ¿sí o no? Profe. Pero falta 1. ¿Falta qué? Falta 1 que hacia abajo, profe. Vamos a poner 1 hacia abajo, a ver. Hay que ya de las flechitas, ¿no? Claro. De arriba y hacia abajo, pero primero se hacían las de arriba y después las de abajo, según lo que te pedía. Claro, primero estoy diciendo hacia arriba. Ahora voy a hacerlo hacia abajo. Ya me va a ver. Hacia abajo, ¿cómo hago? A ver, hacia abajo, una flechita así, volteo. Ahí está. Hacia abajo. Ya está. Nos salió muy bonito. Ahí está el cuarto electrón. ¿Sí? Ya, ¿este cuánto es el magnético? -1, ¿no? Se acabó de hacer la respuesta. ¿Ya? -1. ¿Hay clave o no hay clave? Ahí revisen su material. Sí, profe, la alternativa B. Ya, profe. Ya, copien la resolución. ¿Qué es esto? Nada más, chiquito, Chiquito, tomen la resolución, que está bien sencillo. ¿Listos? ¿Está fácil o no? Recontra fácil, profe. Ya. Recontra fácil. Muy bien. Seguimos. ¿Ven? A ver, vamos a seguir con el otro problemita. ¿Ya? Acá, a ver, vamos a ver. Problemita número 2. Si el número cuántico, dice acá, si el número cuántico, ¿no? Magnético de 4dx es -2, hallar x, dice, ¿no? Caramba. Mira, de 4dx vale -2, el magnético. Ya, entonces vamos a hacer esto. ¿Cuántos electrones posibles? Y de que x tiene que ser diferente a 1. Entonces puede haber otra posibilidad, ¿no? Ya, ¿cuánto vale dice el magnético? -2. Pero acuérdate que D tiene 5 valores, ¿sí o no? Porque D vale 2, ¿no? Su valor cuántico. Entonces los valores serían -2, ¿no? -1, 0, +1, +2. Ahí están mis 5 valores, mis 5 orbitales. Pero dice que debe ser -2, el primero, ¿no? ¿Cuántos electrones voy a colocar? Debe ser diferente a 1, dice. Vamos a hacerlo. A ver, vamos otra vez, ¿no? A nuestra pizarrita. Vamos a nuestra pizarrita. ¡Pam! Ahí está. Acá abajito nada más vamos a poner, ¿ya? Acá abajo, ¿ya? Este era problema 1. Vamos a poner acá problema 1. El 1. Ahora vamos a hacer el 2. Hacemos el 2. Ahí está, muy bien. ¿Sí? Vamos a colocar acá. Como es D, hay ¿cuántas posibilidades? 5 posibilidades, ¿no? Hay -2. Puede ser acá -1. ¿No? El 0. +1. Y +2. ¿Está ahí? ¿Sí? ¿Por qué 5 valores? Porque es D. Ahora, profe, los orbitales son las rayitas. 1, ¿no? Vamos por acá. 2, caramba, me salió chuequito, no importa. Ustedes lo hacen bonito, ¿ya? Ustedes tienen su reglita. 4, ¿ya? Y 5. Más feo salió, profe. Sí, ahí está. Ya está, ya. Ya usted lo hace más bonito, ¿ya? Sí, está chévere. Ahora voy a hacer la flechita, profe. Las flechitas. ¿Dónde están las flechitas? Por acá, hay una flechita bonita. Ahí vamos a ver. Primero hacia arriba, ¿no? ¿Sí o no? Hacia arriba. Vamos por así mejor. 1,
Con esto cumple que vale menos 2, ¿no? Pero dice bien claro que X debe ser diferente a 1, o sea, no puede ser un electrón. Debo colocar más, entonces. Tengo 2, 3, hacia arriba primero, 4, 5. ¿Está bien? Ya. Pero con eso todavía no cumple el problema. Debo colocar ahora una flechita, pero ahora hacia abajo. 6. Oye, cuando coloco eso, ¿no? Cuando coloco esto, cumple que vale menos 2, ¿sí o no? Que vale menos 2, claro. Pero ¿cuántos electrones he colocado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y me está cumpliendo que vale menos 2 y es diferente a 1, ¿no? Entonces ya tengo el valor de X. ¿Cuánto es X entonces? ¿X cuánto vale? X vale 6. ¿Está bien? X igual a 6. Se acabó el problema. Esta sería tu respuesta, jovencitos, ¿no? Que X vale 6. ¿Hay clave o no hay clave? Claro que sí, profesor. ¿Cuál es la clave? ¿No? La alternativa D. ¿Está bien? ¿Está claro? ¿Sí? Voy a regresar a la pantalla para que tomen nota el problema 2. Ahí está. Sencillo. Ustedes hacen bonito las rayitas de los orbitales. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? Chévere, dice, está fácil, profe. Sí, la NASA me espera. Dice. Está fascinante también ese muchacho. ¿Listos? Pasé el problema número 3. Ya. Ahí está. Problema 3 es... Un rato, profe. No, todavía no. A ver. Ahí está, ahí está. ¿Qué te parece mi pantallita? Está bonita, ¿no? Mi pantalla virtual. Ahí está muy bonita, muy chévere. ¿No? Para todos ustedes. Si a ustedes le hacen mejor ¿no? Las rayitas, bonito. Se salió un poco disparejo, ¿sí o no? Ahí está. Sencillo de lo que... Depende de cómo te pregunte, tú debes contestar. Sencillo, nada más son las preguntas de química, solamente hay que practicar, saber la teoría. Chévere. Número cuántico, convolución electrónica, tiene qué cosa? Mucha relación, ¿sí o no? ¿Sí? Ahí está. Acá voy poniendo el problema. El 3 es al ojo, mira, lo voy a hacer de al ojo. Ustedes van a... ¿Saben sumar, no? Suficiente. Chévere. Ahí repito. La D, profe, la E, la E. Acá es 7, acá cuánto es 4, acá 2, 4, Profesor, la D. acá es 5, ¿no? Y acá F vale 3, más 5, 8. Ya. ¿Cuál es el menor de todos? 2S. Hasta ahí puede ser la B Sí, o la D. la D, profe. Luego viene 3P porque sale 4, ¿no? Sí. La D, profe. Es Luego lógico. viene 4P que sale 5, ¿no? Luego 5D que No, sale profe, la B. 5F que sale 8. ¿Cuál La es D. No, me está bloqueando. la alternativa? ¡Ey! Habla bien. ¿Es la D? Alternativa, la B. La D. Beso. Beso. La B. La B. Yo le estoy diciendo la B, profe, ni caso. La No, B. Muy bien. Sí, te he escuchado. Flavio también dijo la B. Sí, muy bien. ¿De ahí? Alternativa B. Solamente hay que saber sumar. Recontra súper fácil. En la 4, te pide configuración electrónica, al ojo, hasta 13. Ahí empieza. 1S2, porque todos, ahí está. Pero viene 2S2. Cualquier, esta acá, tarchaya, ¿no? Porque después de 1S2 sigue 2S2. ¿Está bien? ¿Sí o no? A ver qué cosa quiere el jovencito. A 6, el toque, mi Alexander. Ahí está, Alexander ya quiere. Después de 2S2, ¿qué sigue? 2P6. Ahí está, profe. Uy, los 3, caramba. Ahí está, ahí van 10, ¿ah? Suma, 10. Luego viene 3S2. Uy, profe, todos. Hasta ahí 10 más 2, 12. Después viene 3P. ¿Cuánto falta para 13? Solamente 1, sería 3P, 1. ¿Cuál es la respuesta entonces correcta? ¿La alternativa qué? La alternativa C. Muy bien, Alexander. Muy bien, ya te ganaste tu punto de... ¿ya? Y los que están, ¿no? Participando, como Yanina también, ¿no? Como Lenin, ¿está? Profe, ¿por qué dicen que la química es chévere? ¿Por qué? Porque si tú ves a todo tu alrededor, todo es química. ¿Mm? Hasta cuando te enamoras, ¿no? ¿Sí o no? El amor, si no hay química, no hay nada, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Está ahí?
Y si no hay historia, tampoco. Nada, no habría nada. No habría nada. Sin la química no hay historia. Ah, qué sad, profe. Claro, claro. ¿Cómo se descubrió el papel? Acuérdate de cómo se descubrió el fuego, ¿no? ¿Sí? Acuérdate que si no se hubiera encontrado el carbono 14, no hubieran sabido la antigüedad de los fósiles, ¿sí o no? No habría antropología, no habría historia, no sabrían cómo habría sido la gente, ¿no? A no ser que haya escrito un libro. Ya, a ver. ¿Qué te pregunta acá? ¿Cuántos subniveles se utilizan al realizar la corrección electrónica de vanadio 23? Ya, vamos a hacer nuestra pizarrita, ¿ya? Salimos de vanadio 23, dice, ¿no? Hasta 23. Vamos a la pizarra. Problema número 5. A ver, ahí está nuestra pizarra. Problema 5, profe. Vanadio 23. Ya, me están dando que el vanadio, ¿no? Vanadio, su número atómico, te das dando cuenta, su número atómico es 23. ¿Sí? A ver acá, ¿qué dice? Ya revisé el examen de química, ya. Falta colocar su nota bueno, ahí lo voy a colocar su nota nomás, ¿ya? Flavio dice, creo que la hay. Ahí vamos a ver. Facilito, ¿qué hago? Configuración electrónica, hasta 23, ¿ya? Como te piden los subniveles, caballero, tengo que hacer la configuración electrónica normal. Muy bien. No hay otra, pues, ¿no? Entonces, hago acá 1, S2, espacio, 2, S2, ¿cuánto van? 2 más 2, 4, ¿no? ¿Sí? De 2, S2 que sigue, 2P6, ahí está, 10, 3, S2, 12, 3P6, 18, 4S2, 20, a ver, un poquito más. Acá hay 20, faltan 3, ¿ah? Me viene 3 de 10, pero si pongo 10, me pasé 30. 20 a 23, ¿cuánto falta? Solamente 3. ¿Está bien? ¿Sí? Te pregunta cuántos subniveles hay. Vamos a contarlo, ¿ya? Los subniveles son las letras. A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se acabó? ¿Cuál es la respuesta? 7 subniveles. Subniveles. Ya está ya. Se acabó el problema, ¿no? ¿Sí o no? Claro, recontra fácil. Ahí está. 7 subniveles. Pueden tomar notas, jovencitos. ¿Ya? ¿Sí? Va a ser un último problema. Ya lo hice, profesor. ¿Ya está ya? Muy bien, qué rápida la señorita, ¿eh? Rapidísima. Hoy ya participó solamente 3, ¿ah? Yanina, Lenin y Alexander. ¿Y yo, profesor? No, profe, yo. ¿Quién yo? Mía Casas, alumna. ¿Quién? Nombre y apellido. Mía Casas. ¿Cómo? Mía Casas. Mía Casas, profe. Ah, mí está, discúlpame, no te había puesto acá. Ya que sad. No te había puesto, pero no. Sí, bien sape. ¿Quién habló? Los atacan. ¿Quién habló? Acá está. Sí, acá está Flavio. Ahí está. Muy bien. Flavio intervino. Flavio no. Lenin, disculpa, Lenin, ¿no? Flavio también intervino, está acá también, disculpen, Flavio también intervino, está acá. ¿Sí? Alexander y Yanina y Mía, ahí están los 5. Sí. Acá está. Está escrito, algunos no hablan. Porque esa es la pregunta de qué es la química. Está. ¿Qué es la química? La química estudia qué cosa, a la materia, ¿no? Las transformaciones. No, ¿para qué? Dime, ¿para qué sirve? Para todo. Me estás hablando de haciendo química. Piensas, está haciendo química. ¿Sí? Duermes, está haciendo química. O sea, con él también es una química. ¿Perdón? Con eso, o sea, con mi cruz también sería una química. ¿Con los microbios? Con, con mi crush. ¿Con tu cruz? ¿Cómo tu cruz? No entiendo. O sea, con el chico que estoy flechada también sería química. Obvio. Si no hay química, no hay fuerza de atracción. Vamos a ver el enlace químico. Y para eso también tengo que saber los números cuánticos. Los números cuánticos ya está en ti ya desde que naciste. ¿Y para qué me va a servir los números cuánticos si no lo tengo a él? Si no tengo el amor de esa persona. Claro, dile, tú eres mi amor cuántico, así nada más. Somos química.
Claro, pues, ¿sí, no? ¿Sí? Claro, todavía no están enlazados, ¿no? El enlace químico, pues, ¿no? Hay enlace iónico, enlace covalente, van a ver eso este año. Va a haber enlace, bueno, metálico no, metálico no, pero va a haber fuerzas intermoleculares, la fuerza de atracción que tienen justamente dos cuerpos al momento de unirse, ¿sí o no? Puede ser parcial, puede ser muy débil, ¿no? Y se rompe, ¿no? Así, ¿no? Así como el amor, ¿no? Se puede romper fácilmente, dice, ¿no? Sí, cuando Profe, no hay mucha química, dicen. profe, ¿de qué me sirve saber los números cuánticos si no tengo química con él? ¿De qué te sirven los números cuánticos? Ah, entonces él tiene que aprender también, ¿no? ¿Sí o no? Va a haber alguien que tenga los mismos números cuánticos o parecidos, como viste el vídeo, ¿no? Sí, Que tiene que el nivelar, amor de él. dice, ¿no? ¿Sí? Para poder encontrar la estabilización. Ya, muy bien. La 6 dice que sale, a ver acá según el maestro, vi que hay un maestro, no hay nada que hacer, ¿ah? Ya está. Plagio me dice que sale, no le voy a decir el resultado porque si no todo el mundo va a copiar. Vamos a ver. Vamos entonces al libro, otra vez. El tiempo es tirano. ¿Cuántos subniveles S llenos tiene el sodio? Uf, facilito. ¿Sodio cuánto es? 11. Entonces, de frente voy a hacerlo, ¿ya? Voy a configurar hasta cuánto. Hasta 11 nada más, ¿no? ¿Sí? Hasta 11. Entonces, configurando hasta 11, vamos a ver acá, texto, vamos a poner acá. Profe, ¿cuál es la respuesta de las 3 y la 4? Ah, no, de la 3. No, espérate, de la 3 y la 4. ¿Cuál era la respuesta? ¿Ves? Está pensando en otro número cuántico, esta señorita, ¿viste? Z igual Sí. a 11. Déjalo. A ver, 1 S2. 2 S2. ¿Qué sigue? 2 P6, muy bien. Luego 3 S1. ¿No? Porque debe sumar 11, ¿no? Acá suma 10 más 1, 11. ¿Te pregunta qué? ¿Qué es lo que te pregunta? ¿No? Te pregunta cuántos subniveles S llenos hay. S llenos, dice bien claro. Ya. Este S está lleno, ¿por qué? Porque tiene sus 2 electrones, ¿no? Su máxima capacidad de electrones serían solamente ¿cuánto? 2. Acá va un subnivel S lleno, acá hay otro subnivel S lleno, acá también subnivel S, pero no está lleno porque es 1. Tiene que ser 2, ¿sí o no? Entonces la respuesta ¿cuál sería? Solamente 2. Está mal, doctor. ¿Ya? Está mal, ya te corregiste. Chévere, no sale 3, ya sale 2. ¿Sí? Entonces la respuesta hay, vamos por acá, la respuesta ¿cuál sería? 2 subniveles S llenos. ¿Está bien? Si te hubiera preguntado cuántos subniveles S hay, ahí sí serían 3. Solamente S, no te dice que es lleno o semieno, ¿no? Pero si dice S lleno, solamente serían 2, porque tiene su máxima capacidad electrónica. Acá también P, que es un subnivel P lleno, ¿no? Subnivel P lleno, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Esta es la respuesta, jovencitos. Pueden tomar nota y acá nos quedamos o no. O seguimos. Ahí está. Profe, tengo que- Tiene que almorzar, dice, pensando en comer, no me ese muchacho. Está como el profe. Ay, muy bien. Profe, ¿cuál